Detente un instante, respira, olvida por un momento todo lo que te han dicho que es sagrado y lo que te han dicho que es pecado. Siente la profundidad de la pregunta que hoy venimos a susurrar al oído de tu alma. ¿Jesús estuvo casado? Esta no es una simple duda para historiadores o teólogos, es una grieta profunda en la estructura misma de la realidad que nos han vendido durante 2000 años. Es el momento en el que el dogma choca contra la verdad humana, porque si Jesús, el Logos hecho carne, tuvo una compañera, toda nuestra concepción de la espiritualidad debe ser reconstruida desde sus cimientos. Bienvenido a Secretos Ancestrales. Hoy vamos a caminar por el sendero de los silencios, porque el silencio también comunica y a veces dice mucho más que las palabras escritas en piedra. Durante siglos se nos ha mostrado una imagen estática, un Jesús separado del mundo, un ser casi inalcanzable, suspendido en una pureza que solo parece existir en la negación de la vida. Se nos ha enseñado que para ser divino hay que dejar de ser humano. Se nos ha dicho que los vínculos, el amor de pareja y la intimidad son distracciones del espíritu. Pero, ¿y si esa imagen no está completa? ¿Y si fue construida deliberadamente para encajar en una idea de poder y control y no en la verdad original? Piensa en esto. ¿Por qué hay tantos años de su vida sumergidos en el absoluto silencio? ¿Por qué ciertos textos que hablaban de una cercanía distinta fueron perseguidos, quemados y enterrados en las arenas del desierto? El silencio de la historia oficial es una herida abierta, pero en los primeros siglos del cristianismo no existía una sola versión. Había múltiples corrientes, múltiples formas de entender al Maestro. Y en algunas de esas corrientes aparece una figura que incomoda, una figura que rompe todos los esquemas de la época y de la posteridad, María Magdalena. En la sabiduría ancestral no existe la separación. El universo es una danza constante entre polaridades, lo que los antiguos llamaban el hieros gamos o el matrimonio sagrado. Para que el espíritu se manifieste en la tierra, lo masculino y lo femenino deben fundirse en una sola llama. Si Jesús estuvo unido a María Magdalena, no debemos verlo como un simple contrato civil o una necesidad humana mundana. Debemos verlo a través de la lente del simbolismo místico. Ella no era una pecadora rescatada, ella era la Sofía, la sabiduría femenina. Ella era el cáliz que contenía la luz del sol. En el simbolismo esotérico, el hombre representa el espíritu que desciende y la mujer representa el alma que recibe y nutre. Sin la unión de ambos, el mensaje está incompleto. ¿Te has preguntado por qué ella fue la primera en verlo tras la resurrección? ¿Por qué ella era llamada la que conocía el todo? La relación entre ellos representa la integración de los opuestos, la prueba de que el camino a Dios no pasa por rechazar nuestra naturaleza, sino por sacralizarla. Si Jesús amó a una mujer, nos estaba enseñando que el cuerpo no es una cárcel, sino un templo donde la divinidad puede experimentar el amor. Aunque los textos canónicos callan, los fragmentos encontrados en Nag Hammadi o los evangelios gnósticos susurran verdades prohibidas. El Evangelio de Felipe dice claramente que el Maestro la amaba más que a todos los discípulos y que la besaba a menudo. Los discípulos, confundidos por su propio ego masculino, preguntaban: ¿por qué la amas más que a nosotros? Jesús no respondía con teorías, sino con una realidad que ellos no podían ver.
Ella comprendía el misterio porque lo vivía en la unidad de su vínculo. El silencio sobre su matrimonio no es una prueba de su inexistencia, sino una prueba del miedo que causaba esa unión. Una unión que ponía al hombre y a la mujer en igualdad de condiciones ante lo divino. Seamos honestos. No hay una prueba arqueológica definitiva, una partida de nacimiento o un contrato nupcial. Pero la historia no siempre se escribe para revelar, a veces se escribe para ocultar. Se escribe para que el ser humano se sienta pequeño, indigno y necesitado de intermediarios. Porque un Jesús casado es un Jesús demasiado humano, un Jesús que se parece demasiado a ti. Y aquí es donde todo se vuelve revelador. Si Jesús tuvo una relación íntima, entonces deja de ser una figura lejana en un altar de oro. Se convierte en algo real, alguien que sintió el pulso de la vida, el calor de un abrazo, la complicidad de una mirada. Y eso, mi querido buscador, lo cambia todo, porque durante mucho tiempo se nos ha dicho que lo espiritual es renuncia. Pero ¿y si el camino es la plenitud? ¿Y si Jesús no vino a huir de la vida, sino a mostrarnos cómo vivirla con una intensidad sagrada? Imagina que la unión entre dos seres no es solo física, sino un acto de alquimia espiritual, un reflejo de la unión de Dios con su creación. Si su vida fue más humana de lo que te contaron, entonces su mensaje también está más cerca de ti. No es una meta imposible de alcanzar en una montaña lejana, es una semilla que puedes cultivar en tu propia casa, en tu propia cama, en tus propios vínculos. El milagro no está en la abstinencia, sino en la presencia consciente en cada acto de amor. Déjame preguntarte algo que resuena en lo más profundo de tu ser. ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Es el dato histórico o es lo que esta posibilidad despierta dentro de ti? Observa tu reacción. Si sientes resistencia, es el dogma hablando. Si sientes una chispa de esperanza, es tu alma recordándose a sí misma que ella también es sagrada. No necesitas que un libro te dé permiso para creer que el amor humano es divino. Jesús lo sabía y quizás en los ojos de María Magdalena él encontraba el descanso que el mundo le negaba. La historia de Jesús y la Magdalena es la historia de la humanidad recuperando su mitad perdida. Es el regreso de lo femenino sagrado a un mundo que se ha vuelto árido por el exceso de lógica y de ley. Es la invitación a dejar de admirar desde lejos y empezar a experimentar desde adentro. Esto que hemos compartido hoy es solo la puerta de entrada a un misterio mucho más grande. El papel de María Magdalena no terminó en la tumba vacía. Ella fue la portadora de una enseñanza secreta que intentaron borrar de la faz de la tierra. Pero la luz no se puede ocultar para siempre. Si has sentido que algo se ha movido en tu interior al escuchar estas palabras, si hay una parte de ti que sabe que la historia oficial tiene piezas faltantes, entonces has llegado al lugar indicado. Te invito a dar un paso más en este viaje de despertar. Suscríbete ahora mismo a Secretos Ancestrales, no como un suscriptor más, sino como un buscador de la verdad que se atreve a mirar donde otros apartan la vista. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas el próximo capítulo de esta serie, porque en el siguiente vídeo vamos a entrar en el corazón de la conspiración más antigua. ¿Quién fue realmente María Magdalena tras la partida del Maestro? ¿A dónde llevó su linaje? ¿Y por qué el sistema necesitó convertirla en una sombra? Lo que vamos a descubrir no solo cambiará tu forma de ver el pasado, cambiará la forma en que te entiendes a ti mismo y la forma en que amas. Gracias por permitirme ser parte de tu camino. Recuerda,
La verdad no se encuentra fuera de ti, solo se reconoce cuando finalmente la tienes frente a los ojos. Paz en tu espíritu.